Hola, espero que se encuentren muy bien y si no es así, me puedes enviar un mensaje. El día de hoy estoy demasiado feliz porque los miércoles van a ser días especiales para poder grabar testimonios, testimonios que nos van a impactar, que nos van a levantar la fe. Y para empezar con esta racha de muchos testimonios, perdón porque si estoy moviendo mucho la cámara, voy a comenzar con el testimonio que más ha impactado mi vida y estoy demasiado feliz por comenzar con él y es con mi esposo. Está allá abajo y yo creo que no sabe muy bien lo que le voy a preguntar, ¿verdad? Para que nos cuente. Entonces, vamos a ir, vamos a ver. Okay, entonces el día de hoy quiero que ustedes conozcan a mi esposo y que ustedes conozcan el testimonio de él, de lo que Dios hizo en la vida de él. Y sí, eso que me impactó a mí, quiero que la gente lo conozca. Y vamos a comenzar con primero que usted nos diga quién era usted antes de conocer a Dios. ¿Quién era usted? Bueno, creo que crecí con mi identidad, no sabía quién era, todo lo que las personas que hacía look up to, pienso que absorbía y quería imitarlos. Y después que el Señor me salvó, es cuando me dio a entender que esa no era mi identidad. Entonces, las personas que yo trataba de vivir mi vida o moldear mi vida, eran las personas que miraban, especialmente como de la música que me hacía influence, hip hop, después narcocorridos, y yo miré un patrón en mi vida de que las cosas que yo me estaba alimentando es lo que estaba sucediendo, como cuando pasé por la etapa de cuando escuchaba narcocorridos. Quería vivir ese estilo de vida cuando era más ¿Y ellos qué joven. hacen? ¿Qué hacen esas Um, personas? Hay muchos trabajos, ¿verdad?, que hacen, pero en donde se enfocan es a mover drogas y bueno, esa es una parte, pero el estilo de vida a lo que yo hablo era estar enfiestado, estar tomando, tratar de conquistar a muchachas, estar en los antros, el tipo de música, la manera que uno se viste. Y también eso me pasó cuando me influenciaba la música hip hop. Este, y sí, O era... sea, usted puede decir que usted fue narco. Um, Participé en muchas de esas cosas, moviendo droga, cruzando la frontera con droga, asociándome con personas, como le dicen, personas pesadas, quieren decir que son jefecillos. Um, y aparte de eso, pues viviendo ese estilo de vida, de cómo ellos lo trataban, o como ellos lo pintaban, especialmente con los narcocorridos y las cosas que miraban, lo que miraban en los videos. Y sí, era lo que trataba de imitar. ¿Y usted tenía dinero? Tuve un momento un tiempo, porque movía droga, Así, tenía dinero. bastante dinero. Hacen bastante dinero, sí. Mm. Y me pagan bastante bien. Pero así como uno lo ganaba, se iba porque decía, otro dinero y lo gastaba en lo que sea. Y usted estando en fiestas, teniendo mujeres, teniendo todo lo que cualquier persona quiera tener como amistades y como alegría, así que se ponen bien happy, ¿verdad? En las fiestas y drogas y todo eso, como en esos momentos que usted estaba ahí, usted podía sentir como, en algún momento usted se podía sentir vacío. Todo el momento, desde que
desde que empecé a andar en la calle, como 13, 14 años, recuerdo que fue cuando empecé a probar la marihuana y yo pienso que es cuando me di cuenta que estaba vacío, porque empecé a buscarla. Entonces ya creciendo y tratando de vivir ese estilo de vida, como estaba tan vacío mi corazón y yo creo que por eso mismo todo lo que me hacía influence y el consumo de droga, el tratar de agarrar dinero, el tratar de conquistar a una muchacha, lo que sea, era para llenarme. Porque cuando ya lo tenías, no querías más. Si agarrabas, no sé, de la mejor marihuana o de la mejor coke o no sé, el montón de dinero, uno quería más, o sea, no te llenaba, querías más y más y más. Y si perseguías eso, pues te llevaba, bueno, a mí me llevaba a un hoyo más profundo cada vez. Entonces, sí, yo creo que comenzó eso desde muy chiquito, pero hasta como los 13 14 me hice realize que estaba vacío y trataba de llenar ese vacío con otras cosas. ¿Y cómo fue que comenzó todo? O sea, ¿cómo comenzó la vida de ese ajetreo de la vida, de ese tipo de movimiento en un hombre? O sea, ¿en qué momento comienza todo eso? Tratando, ¿ese estilo de vida te refieres? Sí, ajá. Como, o sea, como a qué edad y cómo comienza, quién Ok, influencia. sí. Bueno, empezó, es que todo esto empieza desde muy pequeño, porque creciendo con tanta violencia en mi vida, como domestic violence, con mi mamá y con mi papá, entonces uno va creciendo, ah, pues no tiene buena influencia en su vida. Entonces, después que mi mamá y mi papá se separaron, nos vimos para el centro. Entonces, en el centro de California, empecé a hacer amistades y nos encantaba ir a robar a tiendas. Y después de robar en tiendas, se convirtió meternos a robar a casas. Y entonces ahí ya comencé como a los 13 14 años a hacer todas esas cosas. Y de ahí, como no había, bueno, mi mamá me trataba, pues me regañaba y no sabía muchas cosas que yo hacía y trataba de corregirme, pero mi mamá trabajaba de noche. Entonces, ah, ella trabajaba en un empaque, entonces como no teníamos que nos supervisara desde la tarde hasta la noche, pues ahí me empecé a descontrolar más, entonces ahí fui conociendo a personas, como te digo, que me hacían influence a robar en las tiendas y luego se convirtió a robar en las casas. Entonces, en ese estilo de vida vas conociendo diferentes personas porque ya andas en la calle. Entonces vas conociendo personas que usan, no sé, pastillas para drogarse, usan cristal para drogarse, otros usan marihuana. Entonces vas conociendo todo tipo de personas y vas mirando muchas cosas que me impactaban, que yo miraba, que solamente los miran en las películas, pero ahora me estaban pasando a mí, yo lo estaba viviendo. A lo mejor no directamente, pero eran personas que estaba conociendo, que se estaban haciendo overdose, se pasaban de droga, empecé a mirar personas que traían armas y fue impactante, pero a la misma vez era una influence para mí. Entonces muchas cosas me empezaron a gustar, otras cosas decían, no, eso no es para mí, como, no sé, como el cristal, yo me decía, no, yo no quiero esa droga, yo quiero esto en mi vida, y entonces ahí, como te digo, conociendo diferentes tipos de vidas y estilo de vidas, uno va eligiendo como que, ok, quiero hacer esto, entonces voy creciendo y voy conociendo otras personas que están haciendo cosas ah, en la droga, cruzando la frontera con droga. Entonces ya me meto en ese mundo y ahí se abre una puerta muy diferente a la que yo estaba impuesto. Ahora es, uh, es más en serio la cosa porque ahí ya no puedes estar jugando. O sea, ahí si tú te empiezas a involucrar con personas y pues, no sé, hay muchos casos que
am, se- por la primera vez los conocen y puede pasar que los contras ahí los matan. Y entonces, gracias a Dios no me pasó eso. O sea, nunca me Y pasó cosas así, pero me empecé a involucrar con personas así. al momento de que usted está, moviendo droga de un país a otro y así, me imagino que usted tiene más dinero en Ujú. ese momento. En ese momento, cuando usted ve más dinero como en su mano, usted aún así sigue robando. No, no, eso, o sea, uno Porque me es... imagino que tal vez robar se hacía por una tipo necesidad o algo No, no, así. no era necesidad, porque sea lo que sea, mi mamá nos proveía todo. O sea, mi mamá nunca faltaba la comida en la casa, mi mamá trabajaba, entonces era más bien por las influencias que tenía. Uno robaba nomás por diversión. Ese fue como de los 14 o de los 13, 14, como hasta los 16. De los 16 a los 18 viví otro estilo de vida, como desde empezándome a juntar con personas que andaban en eso. Y fueron así etapas de mi vida. Desde si estaba moviendo droga ya no tenía que ver nada con robar. Como te digo, fueron etapas que fui pasando, pero sí, fue diferente. ¿Y qué puede decirnos usted de como qué es algo que usted lo impactó de esa vida? Algo que usted lo impactó así demasiado, que incluso usted puede decir como me arrepiento de esto o así, como algo muy impactante que fue para usted. Yo pienso que fue cuando estaba vendiendo cristal. Am, yo sabía el daño que le estaba haciendo a las personas. Porque mi papá duró bastante tiempo adicto al cristal. Muchos, muchos años. Entonces empecé a mirar cómo empezó a destruir nuestra familia, cómo lo empezó a destruir a él desde físicamente, mentalmente. Entonces yo empecé a vender cristal, am, y me buscaban las personas, los clientes, ¿verdad? Y yo los miraba, cómo se miraban ellos, o sea, cómo, me acuerdo de una muchacha, yo le empecé a vender cristal y se miraba normal la muchacha. Yo no la conocía, yo lo único que conocí fue de que alguien le dijo, él trae un producto bueno y entonces me acuerdo la primera vez que la muchacha me buscó, se miraba normal. Fue pasando el tiempo, las semanas, los meses y fue mirando cómo su cara empezó a cambiar, empezó a perder mucho de peso, hasta su pelo se le miraba diferente, todo empezó a cambiar. Y eso me empezó a impactar a- al punto de que una vez yo me puse a llorar, como que yo creo que tenía 18, 19 por ahí. Me puse a llorar porque me sentía bien mal, que yo estaba destruyendo la vida pues, de esas personas, pero se me venía mucho esa muchacha a mi mente. Y me acuerdo que yo agarré el producto, era bastante, y lo eché al toilet y lo hice flush. Y pues después se me pasó y seguí vendiendo. Eran como por momentos, que me impactaba. Yo pienso que mi corazón se hacía duro otra vez y continuaba. Esos fueron unos impactos más grandes que viví porque fue, como dicen, it was too close to home. Estaba muy cerca a la casa porque yo lo viví con mi papá. Y entonces, ajá, fue lo que me impactó mucho esa vida. Para una persona como usted que cuando estuvo en ese mundo, en ese tipo de vida, tuvo la posibilidad de conocer a muchas mujeres, muchas muchachas, eh, ¿qué significaba estar con una muchacha? ¿Qué significaba una muchacha para usted? O sea, ¿había algún valor que un hombre en ese tipo de caminos pueda valorar a una mujer? ¿O cómo la ven? Bueno, yo puedo hablar por mí mismo. Siempre hubo un valor am, hacia las mujeres por mi mamá y mi hermana. Desde, pero
lo que el mundo te enseña es de que si te acuestas con más mujeres, eres más hombre. Entonces, uno desde chiquillo empieza a mirar esas cosas como que, oh, sí, era bien mujeriego. Entonces, creaba como si el hombre fuera un superhero. Un ego. Ajá, entonces, en lo personal, yo nunca quise hacer daño como... Tenía amigos, especialmente una persona que conocí cuando trabajé en San Diego, que él le daba orgullo por, por echarle a las bebidas a las mujeres y las violaba. Yo me quedaba, qué feo es eso, porque una cosa que hagas eso y otra cosa que es la conquista. Como, ok, a ver si me capea, a ver, voy a tratarle, está muy guapa, lo que sea, y voy a tratar de conquistarla. Si la puedo conquistar por esta noche, ok, está muy bien. Pero no esa manera de que le voy a echar esta cosa y para hablar, porque muchas personas hacen eso, o muchos hombres hacen esas cosas. Entonces en mí siempre hubo un valor hacia las mujeres, como te digo, porque por mi mamá, o sea, y mi hermana, yo me ponía a pensar que qué feo si algo así les pasara a mi hermana o le hubiera pasado algo así a mi mamá. Entonces era más bien por la conquista y por tratar de subir o sea, con las mujeres El que te orgullo. empiezan, ajá, sí, sí, es orgullo lo que viene siendo. Ok, en el momento que usted conoce a Dios, Ujú. antes de ese momento, ¿usted había escuchado alguna vez de Dios o de Jesús por alguna persona, de alguna forma, antes de que usted le entregue la vida a Jesús? ¿Hay en algún momento alguien le habla a usted de Dios? ¿Algún momento usted escuchó algo de Dios o del todo no le importaba o no, del todo nunca lo había escuchado? Sí, sí lo había escuchado porque mi papá es católico, pero no era como que iba siempre a la iglesia o cada domingo. Era como una costumbre, cada que pasamos por una iglesia católica, no sé, que nos persignábamos. Después que mi papá salió de nuestras vidas, am, mi abuelita fue testigo de Jehová por muchos años y partes de mis tías eran testigos de Jehová y escuchamos de Jesús, de Dios, de la Biblia, pero hasta ahí no le ponía atención. También la abuelita de mi hijo, ella era cristiana, entonces ella siempre me decía, hey Beli, quiero que vayas a la iglesia. Entonces nosotros vivíamos cerquitas de la iglesia donde vamos y me acuerdo que fuimos a esa iglesia y me forzaron a pasar adelante. Am, pero no sentí nada, no le puse atención, nomás era como que ándale, ve. Y yo, no, pues no. Y ve, y dije, ok, fui, y alguien oró por mí y ya se acabó. Ah, ¿sabes quién oró por mí? El hermano Landeros. Sí, Oh. pero pasé porque me forzaron y después de ahí, pues seguí mi vida, seguí vendiendo drogas, seguí haciendo lo que estaba haciendo, viviendo en inmoralidad sexual y todas esas cosas. Muy bien, ahora, lo más sorprendente y lo más hermoso de la vida soy ya, que es el momento que conoció a Dios y cómo conoció a Dios, que eso es demasiado impresionante. ¿Cómo fue que conociste a Dios? Estaba lleno de depresión por el estilo de vida que estaba viviendo. Estaba consumiendo droga. De hecho, cuando el Señor me salvó, estaba, como le decimos, bien grifo, andaba high, Marihuana. andaba marihuano. Y yo me acuerdo que hubo un tiempo, vivía con un amigo, rentamos un apartamento, y yo me acuerdo cuando vivía ahí, me acuerdo que agarré la costumbre de decirle a Dios, si eres real, sálvame, si eres real, cambia mi vida. Entonces yo nomás decía eso, porque estaba como tan cansado de vivir el estilo de vida que estaba viviendo. Ah, Todo se estaba destruyendo, mi relación con mi mamá estaba muy mala, mi relación con todas las personas estaba destruida toda mi vida. Entonces me acuerdo que estaba mirando un video de YouTube
Y el video era como, hasta el día de hoy todavía lo escucho, al ministro ese. Pero era un video muy sacado de onda porque estaba hablando de aliens. Y que pues estaba diciendo que de verdad no eran aliens, que eran demonios y eso. Lo otro estaba así como muy sacado de onda. Pero al final del video dijo, ah, si tú quieres una vida nueva, ah, declara con tu boca que Jesús es Dios, dice, cree en Él y si crees que Dios lo resucitó, te va a salvar. Yo me acuerdo que en ese instante yo, yo decidí creer en Él, como que, bueno, no sé, fue algo muy loco porque yo en ese momento fue como un instante que yo dije, yo le dije a Jesús con mi boca, porque él dijo, declara con tu boca. Entonces yo le dije, Jesús, quiero que seas mi salvador, así le dije. En ese instante sentí que en mi mente, pienso que fue una visión, en mi mente, bueno, en mi visión, pero fue como en ese instante. Yo miré a Jesús levantarse y estaba en un lugar muy oscuro y miré que se levantó y abrió sus ojos, y cuando abrió sus ojos había mucha luz y yo no me lo estaba mirando así, y en ese instante cuando se acabó la visión sentí que como si yo ahorita te jalo la chamarra así, te la quito así, yo sentí eso, y cuando sentí que jalaron eso se fue la depresión. Y yo recuerdo que salí para afuera y todo era diferente, como que de verdad los colores eran más bonitos, y me sentía bien feliz, en paz, y yo estaba bien sacado de onda, como que, wow, es de verdad, algo pasó ahorita, acaba de pasar ahorita, y Te quitaron el hombre que eras antes. sí, Te lo quitaron. literalmente, sí, literalmente, Wow. y fue así, ese fue el momento que el Señor me salvó. La forma, o sea, aquí hay algo demasiado importante y que siempre me gusta decirlo, y es que es tan diferente cuando uno ha escuchado de Dios y conoce a Dios solo por religiosidad, y cuando uno conoce a Dios de corazón y le entrega la vida y Dios lo cambia a uno. Es tan diferente, o sea, Sí. usted lo puede hacer de la forma religiosa y ahí están, muchas personas van a la iglesia 1000 veces y hacen, ¿verdad?, esto al frente de la iglesia y todo, y nunca cambian, la vida es igual, tienen sus vidas en desastre y todo. Y la otra parte que es cuando entregas tu vida de corazón y tienes una relación con Él. Ok, entonces, increíble que una persona totalmente diferente pudo tener este encuentro literalmente con Dios. Sí. ¿Qué pasó de ese día, de ese momento en adelante? ¿Qué cambios sucedieron así y empezaron a suceder que usted vio en su vida? Fueron un montón de cambios que pasaron instantáneamente. Pero sí es cierto lo que dices. Yo recuerdo que creí de todo corazón, como que no había ni una duda en mi corazón que Jesús era el Salvador, que Dios existía. Como no había ni una duda, como que yo sabía. Las cosas que cambiaron inmediatamente fue mi lenguaje. Se borraron las malas palabras porque yo hablaba como pues aquí, o sea, crecí en la frontera de Mexicali y California. Entonces nuestro language y las maneras que las malas palabras y cosas que hicimos pues son muy de aquí, esta área. Entonces hablaba como aquí, o sea, como esta área de las malas palabras, mi estilo de hablar y todas esas cosas. Y eso fue lo primerito que se fue de mi vocabulario. Y ya no decía malas. Yo creo que en ese primer día ya no decía malas palabras, se borraron. En ese primer día tenía la palabra de Dios en mi mente porque yo levanté la Biblia, tenía mucha hambre de leer la Biblia. Y yo me acuerdo que lo que yo estaba leyendo, yo lo sabía. Entonces, la única explicación es de que como tenía el Espíritu Santo, que fue lo que dio la palabra, y sabía, ¿sí me entiendes? Como el Espíritu Santo está dentro de mí
y Se como está dentro de mí, revelaba. ajá, y lo que yo estaba leyendo, yo me sacaba de onda porque yo estaba leyendo, porque yo sé esto, y yo me hacía como little test, así como que, ok, va a decir esto, y sí, estaba así como que, wow, estaba bien impresionado. Entonces, también lo primerito en ese momento, am, me dijo el Espíritu Santo que tenía que correr de la inmoralidad sexual. No podía estar en esa condición. Entonces, ese primer día, tuve que cortar con eso. ¿Y cómo cortó con eso? Me acuerdo que le dije a la muchacha que había conocido a una persona. Y me dijo, ¿qué? ¿What? ¿Qué estás hablando? ¿A quién conociste? Dije, conocí a Jesús, estaba todo feliz yo. Ella toda agüitada y entonces, conocí a Jesús. ¿Y cuál Jesús? Y que no sé qué. Y yo, acabo de pasar algo en mi vida pues ya no podemos hacer nada de esas cosas ya, así como que... pero claramente me dijo Dios que no puede estar eso, que corriera de eso. Entonces lo hice, o sea, lo hice y me hice abstain de lo sexual. ¿Qué Am, pasó con las adicciones, las drogas o la marihuana? ok, con eso, yo creo que el segundo día, porque se vuelve un habit y el mismo cuerpo lo empieza a pedir. Entonces yo me acuerdo que trataba de fumar, pero me hacía que me doliera todo el cuerpo, como que me dolía mucho mi espalda. Y según que la marihuana te quita esas cosas, pero yo tenía o sea, otro efecto. Entonces yo me acuerdo que el Espíritu Santo me habló en mi corazón y me dijo que tomara una decisión, recibiera el Espíritu de Él y que esa paz que yo sentía la iba a tener para siempre o que decidiera por el espíritu de marihuana. Y yo en ese momento dije, Señor, yo quiero tu espíritu para siempre, yo suelto esto, yo no quiero el espíritu de marihuana. Ese momento que yo hice eso, yo me puse a orar y empecé a sudar un montón. Empecé a sudar y me acuerdo que estaba temblando así como bien leve, no creas como así como una película. Estaba así como estaba orando y estaba sudando y estaba temblando un poquito así. Y yo, verdad, creo que el Señor me hizo libre en ese momento. Y se fue. Lo único que puedo hacer describe es el espíritu de marihuana. De como que un demonio que te trae, o sea, un espíritu ¿Puedes decir que que... se fue la necesidad Oh, esa? sí, completamente. Wow. Sí, completamente. ¿Cuántas personas necesitan pasar montones de procesos súper largos, desintoxicaciones, Sí, centros de rehabilitaciones, tantas cosas? Y usted Dios se lo quitó sí, así. así. Al segundo día ya era Wow. libre de la marihuana. Pero yo sí sentí que era como un espíritu de adicción, más bien que nada, era un espíritu de adicción que tenía que soltar. Pero yo le decía espíritu de marihuana, porque pues el Señor me dejó saber, ¿quieres mi Espíritu Santo y paz? Me acuerdo que me dijo, o quieres paz temporalmente que trae el espíritu de marihuana. Y yo me dije, yo no quiero eso. De ahí, desde, me acuerdo porque hace poco encontré unos mensajes viejísimos que yo me empecé a leer que estaba hablando con un amigo y que me decía, bro, vamos a ir a pistear y que no sé qué. Y yo le decía el rollo, oh, sí, le decía, Simón, vamos y que no sé qué. Entonces, am, fue como un proceso de que me fue quitando amistades y, sí, más bien las amistades, porque eran amistades que querían como que, vamos, no, tómate el rollo, síguenos. Entonces, me acuerdo que en las conversaciones yo todavía escribía como palabrillas así, malas palabras así, leves, pero ya no era yo esa persona. Yo me acuerdo que yo me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le sigo el rollo? Y ya los empecé a ignorar. Am, una vez me acuerdo que nunca fui, o sea, heavy drinker, no me gustaba emborracharme ni tomar, pero de vez en cuando me tomé una cerveza y no tenía como convicción de que parara el alcohol, porque nunca fui alcohólico, gracias a Dios, pero me acuerdo que el David me dijo, yo me acuerdo que fuimos a un restaurante y pues yo creo que era la maña de, ay, me hace una cerveza, y me dijo, no, que muy cristiano. Y me quedé, necesito cuidar mi testimonio, porque si soy cristiano, yo no me acuerdo, yo me acuerdo que no le contesté nada. Y me hizo pensar,
me hizo pensar como que, ok, yo me estoy haciendo llamar porque ya lo empecé a publicar yo como en el Facebook. Como me convertí, así. Más bien empecé a hacer share como scripture y cosas así, cosas cristianas que eran de Dios. Entonces él me dijo, una cerveza, no que muy cristiano. Y yo me quedé, sí es cierto, o sea, estoy diciendo que soy cristiano y aunque no importa cómo yo mire un vaso de cerveza, otras personas sí me van a juzgar. Entonces yo me quedé, no puedo hacer eso. No puedo hacer, especialmente después si una persona está batallando con alcohol y yo soy cristiano y me miran con alcohol, a lo mejor yo los hago caer. Entonces yo me quedé, no, no puedo limpiar mi vida también de eso. ¿Qué pasó con la parte de narcos, de vender, todo eso? ¿No fue difícil dejar de vender, dejar la entradita de dinero o Mm, entradota de dinero que le daba ese tipo de ventas? no, porque ¿Qué sabía que era pasó con malo. sus clientes, esas personas? Me alejé completamente. No, no fue difícil porque sabía que era malo, sabía que a Dios no le gustaba. Entonces, es que para mí mm, el dinero no ha sido una gran cosa en mi vida. Se ocupa, porque se ocupa comprar cosas y vivir. Pero yo no lo hacía por el dinero, o sea, lo hacía, o sea, sí quería agarrar dinero para comprar las cosas que quería, pero no era como la ambición al dinero. Y pienso que eso salió de que mi mamá y mi papá siempre peleaban por el dinero. Entonces, ¿Puedo decir que lo hacías porque tenía la accesibilidad a la droga también? para mi consumo no. Era más bien por tener dinero para comprar lo que se me antojara. Entonces, especialmente comprar, desde chiquito batallé mucho con la gluttony, comer mucho y todas esas cosas. Era más bien para siempre tener cocinero que comer, si quería ir a comprarme, no sé, lo que sea. O sea, era como, yo puedo comprar eso, no hay problema. Pero no fue el amor al dinero que yo quería, yo no estaba persiguiendo el dinero en sí, estaba más bien desde que empecé a robar, hasta cuando hacía eso, era más bien por la emoción de hacer las cosas. Entonces cuando robaba, no era como que, ok, agarré estas cosas, ahora las voy a vender. Era más bien como que, oh, qué chido, agarré estas cosas, yo no tengo. Y si era como un PlayStation, pues yo me ponía a jugar y cosas así, pero nunca andaba persiguiendo el dinero. Aunque pues era el fruto de eso, agarrar dinero. ¿Puedes decir que una de las etapas o de las cosas que Dios sanó en tu vida tiene que ver con eso que acabas de decir, que es la glotonería? ¿Eso es una de las cosas que puedes decir que Dios te sanó o te quitó? ¿O cómo Sí, era eso? ese fue un proceso muy grande o muy largo porque pienso que eso fue creciendo porque encontraba comfort en la comida porque había tanta violencia en mi vida doméstica. Entonces me refugiaba en la comida. Entonces fui creciendo y al momento que ya no hubo violencia, domestic violence en mi vida, se quedó el hábito de estar comiendo, comiendo. Y creo que en el 2000, el Señor me salvó en el 2014, yo tenía 28 años y en el 2016 es cuando me empezó Dios a poner una convicción muy fuerte, que cuidara mi cuerpo. Que entonces cuando Dios me empezó a corregir de eso, empecé a investigar um, la importancia del alimento y hasta la fecha, o sea, es algo que pienso que es una batalla, um, pero le hago la lucha y es constantemente que estoy pidiendo, Señor, ayúdame, no quiero caer en sobrecomer, lastimar mi cuerpo y pues gracias a Dios que siento que me ha librado del sobreconsumo de azúcares y todas esas cosas porque a veces ya me da asco como que no, yo no puedo poner eso en mi cuerpo porque es una convicción que Dios me pone y Y pero de todos modos, de hecho te enseñó a comer y bajaste un montón sí, de kilos. ujú, Um, y ahí va todavía. sí, pero te ves bien guapo. este, ok. Dios se quita todas estas cosas que para hacerte un hombre nuevo, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Me imagino que es el paso de ir creciendo Ujú. espiritualmente. ¿Cómo vas creciendo espiritualmente? ¿Qué pensabas de una iglesia? Todo eso.
En el 2014 el Señor me salvó y fue a los finales del 2014. Para el 2015 ya estaba en ministerio de prisión. El Señor me puso como ese desire en mi corazón de alcanzar a esas personas en las prisiones. Y serví como 2 o 3 años en un ministerio de prisión. Y eso me hizo encourage mucho porque miraba lo que Dios estaba haciendo en esas personas y me motivaba a seguirlo buscando a Él. Entonces, obviamente empezó mi crecimiento espiritual. Me acuerdo que desde que me despertaba quería estar con Dios, así como intensamente. Y, y estar leyendo y estar, no sé, buscando mucha información de, de la vida de Jesús, obviamente pues en los evangelios. um, y agarré información, estarme alimentando de diferentes pastores o predicadores que miraban YouTube. La persona que me dio el plan de salvación o que dio el plan de salvación por YouTube, lo sigue escuchando y yo creo que crecía mucho con lo que él enseñaba porque ha sido buena doctrina. Entonces, ¿Y qué ah, pensabas con respecto a una iglesia? ¿Querías ir a una iglesia? no quería una iglesia porque mucho, es que las personas que uno escucha tienen mucha influencia, ¿verdad? Obviamente. Entonces, muchos de los cristianos que yo estaba escuchando por YouTube, porque yo no conocía ni un cristiano cuando el Señor me salvó. Entonces, a las personas que yo escuchaba por el YouTube, muchos tenían quejas con la iglesia. Entonces, no seas parte de una iglesia. Y yo los escuchaba. Entonces, eso se metió en mi corazón, como que no puedo ir a una iglesia. Aquí en mi cuarto yo puedo ser cristiano, ya tengo una relación con Dios. Pero yo le decía al Señor, yo no quiero ir, pero si tú quieres que vaya, yo lo hago. Y sí, una señora contactó a mi mamá. Ah, lo de mi mamá fue un testimonio muy grande. Sí, un día le va a tomar un video Sí, también su mamá. sí, muy rapidito. Yo me acuerdo que cuando el Señor me salvó, lo primerito que hice fue orar por mi mamá. Señor, sálvala, sálvala. Y yo me acuerdo que trataba de comunicarme con mi mamá, como, mamá, Porque me pasó nadie en tu esto. familia conocía a No, Dios, no. nadie. Y yo le decía, mamá, me pasó esto, y conocí a Dios, y yo le decía, mamá, nomás confiesa tus pecados y acepta a Jesús y te va a transformar. Y mi mamá no quería escuchar nada de esas cosas. Hace unos años me dijo, yo me acuerdo que hasta yo un día dije, no, prefiero que se vaya a tomar al antro que se haga cristiano. ¿Por qué? Porque es que teníamos el concepto de que las personas religiosas eran como mis tías, como bien testigo de Jehová, Religiosas, sí. religiosas, o sea, te hacían condemn. Entonces mi mamá pensaba que yo me iba a convertir como ellas. Entonces, sí, me lo pasaba orando mucho por mi mamá. Entonces, mi mamá cayó en una crisis que no se podía levantar le había salido fibromyalgia y artritis y todas esas cosas. Y yo me acuerdo que ella me habló como que toda feliz porque ya se pudo levantar de la cama y que ella aceptó a Jesús y está toda feliz. Entonces, ya después Sí, voy a tomar ese video. sí. Ok, ¿cómo llegaste entonces a Entonces, aceptar? es que está conectado. Entonces, como el Señor la había salvado, ella conoció una señora, Angelita, y ella la invitaba a la iglesia. Entonces ella me dijo, fuimos a una iglesia, y el pastor está bien jovencito, también su esposa, son como de tu edad. Y yo me quedé, ok, whatever. Y yo estaba aferrado, como que, no quiero una iglesia. Entonces mi mamá dijo, ándale, vamos. De tantas veces que me dijo, le dije, ok, y fui. Y ahí comenzó, o sea, yo congregándome, y me gustó mucho porque pues era la primera experiencia que yo tenía con personas cristianas que de verdad amaban a Dios, y fue aprendiendo lo que era alabar a Dios, y pienso que el momento que estuve en esa iglesia, el Señor me enseñó muchas cosas básicas, como la importancia de alabarlo, cómo tratar a la gente, o sea, a ser amoroso con las personas,
y me decía como, ¿te fijas cómo esta persona es? No, tú no puedes hacer así. Entonces yo aprendía, o sea, de los errores de otras personas, yo me decía, no puedes hacer tú así, tú tienes que ser así diferente. Cositas así que fui aprendiendo hasta que mi momento se acabó en esa iglesia y después de ahí yo sentí que el Señor me dijo, ahora te voy a alimentar con carne. Y es cuando ya me sacó de esa iglesia y me puso a la iglesia que estoy ahorita, con Christ Community. Y ahí pues me llevó a otro nivel. A lo mejor otras personas no piensan eso, pero es lo que es la journey que Dios me ha dado y ha crecido mucho. Entonces ahora amo mucho la iglesia, o sea, amo las personas, me encanta servir, me gusta estar activo y pues, pero sí. Ok, eso era tu testimonio. Muy poderoso e impactante. Creo Sí, que tiene que transmitirse por todo lado y todo el mundo tiene que conocerlo. Porque la gente tiene que conocer y cambiar su vida como Dios se la cambió a usted. Y es sí. sinceridad, sinceridad, simplemente. Bye. Ay.